Buenos días, bienvenidos al seminario de rehabilitación energética que tendrá lugar en el día de hoy. En primer lugar, os pido por favor si me podéis confirmar que se escucha bien y que podéis ver mi pantalla correctamente. Bueno, ya me empiezan a decir que sí, que se escucha perfectamente, entonces voy a comenzar. En primer lugar, bueno, en el día de hoy nos acompañan dos fabricantes importantes en el sector, como son Trespa Iberia y Ursa. Vamos a tener tres ponencias. En primer lugar, Trespa Iberia nos va a hacer una ponencia sobre la libertad de diseño y eficiencia en la envolvente. Esta ponencia va a ser de parte de Fernando Corona. En segundo lugar, Ursa nos va a explicar la rehabilitación energética mejorando el aislamiento de la envolvente térmica. En este caso, Penélope González nos va a hacer esta ponencia. Y por último, de parte de CIPE, yo misma haré un ejemplo práctico de rehabilitación energética. Me llamo Paloma Martínez, trabajo en el Departamento de Desarrollo y soy arquitecta técnica. Entonces, simplemente quería comentar un par de cosillas antes de empezar. En primer lugar, que esta ponencia va a ser grabada y que podéis verla a través de nuestro canal de YouTube, que lo tenemos aquí. Aquí colgamos todos los seminarios, encuentros, jornadas técnicas, etcétera, tutoriales que os invito a visualizar y aprender un poco más de todos los programas de CIP Ingenieros. En segundo lugar, comentar que me podéis hacer llegar cualquier pregunta a través del panel de webinar que os debe aparecer en vuestra pantalla. Para no acortar las ponencias, lo que voy a hacer es ir recogiendo aquellas preguntas más interesantes o que se repitan y las iremos contestando al final de la jornada. Bien, si son para CIPE, pues las contestaré yo, o si son para alguno de los fabricantes, pues los representantes que hoy nos acompañan. Entonces, sin más, voy a dar paso a Fernando Corona. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Es todo un placer. Gracias. Y nada, como ya vemos tu presentación, pues cuando quieras puedes comenzar. Vale. ¿Veis la pantalla bien? Sí, perfectamente. Vale. No sé si en el lado derecho se ve una parte vuestra. ¿Puedo quitar esto? Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Paloma y todo el equipo de CIPE darnos la oportunidad de poder hacer esta presentación de Trespa online. Y como el tema de la presentación es el libertad de diseño y eficiencia de la envolvente, el tema está centrado pues en el cerramiento del edificio. No solamente su acondicionamiento para ofrecer un mayor confort y ahorro, sino también libertad de diseño a arquitectos y técnicos. En primer lugar, me gustaría dedicar unos segundos a hablar acerca de Trespa. Esta es una vista aérea de Trespa Internacional en Veer, Holanda, la cual se dedica exclusivamente a la fabricación de placas compactas de alta calidad para cerramientos exteriores. La producción y el know-how está centralizado en Holanda para que arquitectos, ingenieros, técnicos puedan tener asesoramiento para la necesaria correcta colocación de Trespa en cerramientos de fachadas. Me gustaría hablar de 4 temas concretamente sobre las fachadas y su bajo consumo. La primera es fachada eficiente de alto rendimiento y bajo consumo. El segundo es el valor de la rehabilitación, el control y origen de los materiales, básicamente qué es Trespa y cómo lo producimos, y finalmente cómo la integración de la fachada en el proyecto. Empezamos un poquito donde estamos actualmente. ¿Por qué rehabilitación? Y es que el reto para todos es bajar pues el consumo de las emisiones y consumo de energía a nivel mundial con metas como vemos aquí, el 2020 en Kioto, 2030 París y veremos el 2050, ¿no? Donde la construcción tiene una parte importante, puesto que datos nos están diciendo que el 40% de la energía de la Unión Europea la consume la construcción y el 36% de las emisiones. Localmente, las últimas actualizaciones del Código Técnico han puesto énfasis justamente en la eficiencia energética con el fin de reducir estos dos factores y potenciar las renovables para acercarnos a edificios casi cero, como por ejemplo este proyecto donde los elementos pasivos de fachada ventilada se hicieron con Trespa, pero evidentemente había otra serie de cosas más en el edificio para poder llegar a la calificación energética A, pero cero emisiones en 2012. El cerramiento de la fachada es uno de los elementos donde se puede perder más energía y que muchas veces no se le presta atención, como otros términos, por ejemplo, como son las ventanas.
La fachada ventilada es uno de los sistemas más avanzados en eficiencia energética. Y lo que ocurre es, como podéis ver en esta diapositiva, en la parte de abajo, los materiales exteriores tienen una serie de estrés térmico que al final, si no damos al muro un tratamiento correctivo, se generan múltiples patologías que se derivan en una rehabilitación parcial o completa de la fachada. Puentes térmicos lineales, como veis en la termografía de la derecha, debido a un aislamiento interior o bien a un deficiente aislamiento, provocan fisuras, como veis al lado, que finalmente esto provoca una serie de caída de objetos en las calles. Y si nos damos una vuelta por muchas de las ciudades, veremos pues, muchos edificios con protecciones y redes en las plantas bajas, esperando una rehabilitación que tiene su origen en un tema térmico, derivando en desprendimientos de elementos exteriores, por sean revestimientos continuos, como este caso, o revestimientos a veces de tipo más noble, como piedra. El código técnico, en su documento básico, en el HE, nos establece unos criterios térmicos de la envolvente. Sin embargo, el nuevo sistema de cálculo se basa en la demanda de calefacción y refrigeración. Si hiciéramos un predimensionado del aislamiento necesario y las transmitancias térmicas de los muros para llegar a esas demandas, significaría básicamente reducir a la mitad la U, como veis en rojo, y en cuanto a los valores del aislamiento, pues básicamente doblarlos. Pero creo que Penélope González de USA nos explicará mucho mejor estos temas más tarde. Lo que sí es verdad que la fachada ventilada nos permite colocar grosores de aislamiento mediante un sistema de escuadras telescópicas y además ofrece diferentes ventajas que marcan la diferencia, por ejemplo, con sistemas exteriores sin ventilación. El código técnico, como veis en el HS1, establece que la presencia de una cámara ventilada significa una muy alta resistencia a la filtración de agua y la valora como un máximo grado de impermeabilización clase 5 en zonas expuestas a viento y lluvia. Esto justifica su origen en países del norte de Europa. La fachada ventilada no solamente además suministra una resistencia al viento y la lluvia, sino además a las humedades por condensación, ya que los puentes térmicos lineales se eliminan y eso hace que lo que llamamos tengamos un confort interior y elimina patologías a largo plazo. Por eso llamamos una solución de bajo consumo y alto rendimiento. Ilustremos estos dos casos con dos edificios que vienen un poco a plasmar las condiciones de millones de viviendas construidas desde la primera norma sobre aislamiento en 1979. Son dos edificios universitarios en Bellaterra, Barcelona, de forma casi iguales y de igual orientación. Uno construido, el B, en los años 60 con hormigón prefabricado y sin aislamiento, y el otro con 1991 con una fachada ventilada Trespa con 3 centímetros de aislamiento. Una termografía en 2014, febrero de 2014, nos muestra, en primer lugar, la fachada ventilada en color azul a una temperatura igual al exterior y en el fondo, como veis, el edificio B, como si estuviera ardiendo a una temperatura de 4 grados por encima de la temperatura exterior. Si analizamos el interior de las paredes con las termografías, vemos el edificio B, lo que llamamos paredes frías, con importantes saltos térmicos y diferencias de hasta 3 grados de temperatura en calefacción, como es en la gráfica inferior, mientras que la fachada ventilada A, edificio A, muestra una temperatura en sala y en paredes de 23 grados y la diferencia no llega a 1 grado. A eso le llamamos confort. Conclusiones es que significa eso es una pérdida de más del 20% en las paredes no aisladas, fachadas no aisladas, y un importante ahorro durante los pasados 23 años de este edificio en uso, totalmente. Por eso un mal aislamiento significa bajas temperaturas bajas, la aparición de condensaciones, como veis aquí en los cerramientos, y por eso una fachada ventilada elimina totalmente ese riesgo. Traduciendo esos valores a un edificio rehabilitado, tenemos por ejemplo este edificio en Santiago de Compostela. Ese edificio, vamos a pasar a este edificio. Este edificio es el edificio de educación y es Quiroga Palacio Santiago. Veis el antes y el después, rehabilitado. Esto se rehabilitó en 2009 y lo que es interesante es una rehabilitación total del cerramiento, cubierta y carpinterías y cerramiento.
El cerramiento se compone de una fachada ventilada con 60 milímetros de aislamiento, carpintería Climalit y cubierta sándwich. Antes y después el cambio de edificio de la imagen, pero también es interesante los resultados de la intervención del ahorro. Consultando las facturas suministradas por el colegio de este colegio, consumían unos 12.000 litros de gasoil anual y se pasa un ahorro de un 40% a 7.000 litros. Se reduce la hora de calefacción y es interesante sobre todo la eliminación de humedades que habían padecido durante años. Por eso la fachada ventilada permite no solamente la evaporación de humedades del interior, sino también es un corte capilar de lluvia hacia el interior. Como veis, la rehabilitación no solamente significa un ahorro y un confort, sino también añade libertad. Y esto es lo interesante que le da valor al edificio. Esto es un edificio en Barcelona, es un proyecto actualmente en fase de rehabilitación, donde vemos un poco una parte, el antes y el después, 2011-2014. Veis también pues, el origen de este edificio y el después. Quizás aquí hicieron una rehabilitación de esta pastilla de 4 escaleras que se encuentra en la calle Manel Girona en Barcelona, donde veis un poco el cambio de imagen y lo cual significa una revalorización de la trama urbana tras una rehabilitación con Trespa. ¿Qué valor tiene esto? Pues básicamente, fijaros en este estudio un poco lo que hemos hecho exactamente ver qué valor tiene todo esto. Por ejemplo, el precio medio de segunda mano en España el año pasado era de 1.637 euros. En un piso normal de 80 metros cuadrados, un costo de una rehabilitación podría ser de 33.000 y 4.000 euros. Sin embargo, si este edificio sufre una rehabilitación por el cambio de imagen solamente un 5%, eso supone un incremento patrimonial de casi 6.500 euros, lo cual ya supondría totalmente una amortización de lo que es la rehabilitación que se ha hecho el primer día. Para ver si realmente eso es real, hemos hecho varios edificios durante el pasado año, en 2015 y 2016. Veis un edificio en Burgos, donde este edificio lo que se ha hecho, veis un poco el edificio antes, izquierda y derecha después. Hablando con un propietario del propio edificio, se analizó un piso para ver exactamente cuánto suponía esa revalorización de ese edificio y de ese piso tras una rehabilitación con Trespa. Para eso se consultó con un tasador oficial como es TINSA, y esto es lo que tenéis delante, a la izquierda es la tasación inicial y tasación después de la rehabilitación. Valor tasado inicialmente es de 82.500 euros, tasado después 90.000 euros, con un valor aumento patrimonial tras la rehabilitación de casi un 10%. Esto es lo que el precio que se había pagado por cada rehabilitación anual y lo que se había aumentado en patrimonialmente 3 veces más lo que sabía del valor que habían pagado por esa rehabilitación. Otro ejemplo, eso es en Alicante, veis un poco el edificio antes y después, eso es en el Paseo de la Esplanada, en el Paseo Marítimo de Alicante, tras la rehabilitación con Trespa. Lo mismo se hizo, se contrató a un tasador para que pudiera tasar uno de los pisos, en este caso era un segundo, veis un poquito lo que veis el piso del propio edificio y la tasación inicial es un piso de más valor económico, hablamos de la tasación inicial de 310.000 euros, tasación después de 365.000 euros, un aumento patrimonial de más del 17% y aunque la tasación inicial, la rehabilitación era unos 10.000 euros aproximadamente por vecino, sin embargo su valor patrimonial se había aumentado 5 veces más. No solamente a nivel patrimonial, sino también a nivel energético. Esto es la clasificación energética del edificio, del piso. Antes, estamos en valores G en lo que tiene con emisiones, a una C, y una G a una D en lo que tiene que ver con consumo energético. Con lo cual, podemos decir que no solamente significa un aumento energético, un valor mejor energético, sino además, sobre todo, un otro valor en el propio edificio, en el propio piso tras una rehabilitación con Trespa. De hecho, en el futuro, eso significarán rehabilitaciones interesantes. Esto, por ejemplo, es un estudio realizado en Inglaterra en cuanto a el incremento del valor patrimonial de edificios que han tenido una rehabilitación energética. Dependiendo por condados, podéis un poquito ver exactamente lo que ha sufrido ese aumento patrimonial según el Departamento de Energía y Clima de Inglaterra. No solamente veremos este valor patrimonial a niveles de edificios de vivienda, sino como veis aquí, en ejemplos de edificios empresas en polígonos industriales, MIAPSA,
o hoteles como es este Meliá Magaluf, en Magaluf, de la cadena MEE, el antes y el después, o incluso colegios, por ejemplo este colegio, en lo que tiene que ver en Arturo Soria de Madrid, el antes y el después, ¿no? Son cambios importantes de imagen, pero también significa un aumento patrimonial y de imagen de cara a estos edificios. ¿Cómo podemos hablar acerca de lo que tiene que ver con los materiales? Bueno, Trespa es la placa Trespa tiene una densidad de 1.400 kilos por metro cúbico, pero 70% son fibras de madera naturales, lo que hace que sea un material en su mayor porción de materiales que realmente no afectan al medio ambiente y tengan un bajo impacto medioambiental. Trespa tiene dos tecnologías de producción. Una es la producción de núcleo mediante lo que llamamos DF, que es una producción única, patentada, dry forming, que permite mezclar las fibras de madera hasta un 70% con resinas. Y segundo, una producción de color, de acabado superficial, a una o dos caras, que le permite dar unas garantías mundiales en cuanto a no decoloración. Trabajar con fibras naturales nos permite trabajar con certificados como son certificados PEF en Europa y FSC en Estados Unidos y tener valoraciones positivas en certificados LEED, BREEAM o Verde. Trespa tiene una gama de diferentes. Aquí veis una gama de colores metallic que llamamos Butecors Naturals y Unicolors de la carta NCS. Y en este año hemos lanzado la gama Lumen, que es una gama que lo que trabaja es con las diferentes reflexiones de la luz, para que arquitectos, pensando en obra nueva y rehabilitación, puedan trabajar con diferentes aspectos del propio edificio, que es un poco un mismo acabado, los diferentes acabados que tienen en specular, en diffuse o en oblique, buscando diferentes objetos como veis en estos renders. Al final, una cosa importante es reducir residuos. Para ello, Trespa trabaja con 4 formatos de placas, son formatos grandes, desde 9 metros cuadrados hasta 4 metros cuadrados, en 4 grosores, y se trata de optimizar al máximo este tipo de formatos. Para ello se hace un estudio de fachada, junto con los arquitectos, para buscar la modulación idónea y de esa manera reducir a mínimo las mermas que pueda haber de placa y, por tanto, reducir los residuos que pueda haber tanto en taller como en obra. ¿Cómo podemos saber exactamente la durabilidad de estos edificios que no son tradicionales? Pues de dos maneras. Una mediante ensayos de envejecimiento que marca la norma, que es la norma EN 438. En su artículo 6 establece un ensayo de envejecimiento de 3.000 horas en la cámara Xenon Test y donde establece de 5 a 1 cuál es el envejecimiento de ese material. Testa una garantía de 4 o 5, lo cual significa un 6% máximo de coloración en esta escala de grises de la ISO 105A2. Sin embargo, Trespa utiliza ensayos internos con ensayos mucho más agresivos, como son ensayos de Florida, que permiten darle a Trespa garantías a nivel mundial en otros climas mucho más duros y bajo esos mismos términos de como máximo un 6% de coloración. Por eso, la otra manera es viendo proyectos realizados. Os vamos a enseñar diferentes proyectos, por ejemplo, este proyecto realizado en Madrid, quizás los de la zona de Madrid lo conocéis bien porque es el centro comercial Xanadu, de la zona de Cinesa, ejecutado en mayo de 2003, y esto es una foto 10 años después, donde podemos ver un poco la degradación que sufren muchos materiales y que al final se acaban convirtiendo, como hemos visto antes, en blanco. Sin embargo, la fachada ventilada se mantiene en los colores que originalmente tenía. Eso lo podemos ver en diferentes edificios en la geografía española, donde con edificios de más de 10, 15 o 20 años están perfectamente y no se aprecia prácticamente ningún tipo de acabado de coloración. Por ejemplo, es eso en Portugal, en Vila Praia, cercano a Galicia, al lado del mar, donde ves un color amarillo y donde realizamos una sustitución para analizar exactamente cuánto había su envejecimiento y podemos ver que prácticamente no hay ningún tipo de decoloración. O edificios en Galicia con 15, 19 años en verdes, en rojos, con diferentes colores de la gama Trespa para ver exactamente el ante, el 2014, y el edificio Cusio 95 en rojo, o este verde 99, y una muestra origen de ahora en 2014. Es interesante, por ejemplo, en proyectos de rehabilitación, la rehabilitación en fases. Por ejemplo, este proyecto en Barcelona, realizado durante 1991 a 2007, hablamos de muchos años, 17 años son diferentes edificios donde se construyeron en los años 92, empezaron. Sin embargo, debido a que los antepechos estaban hechos de hormigón, a partir del 91 empiezan a rehabilitarse, se sustituyen todos los antepechos de hormigón por paneles rojos y como veis, volviendo al final, se empieza por un bloque
y cada año se va haciendo la rehabilitación de un bloque hasta que finalmente se acaban después de esos 17 años la rehabilitación. Lo cierto es que después de estos años, se acaba el 2012, no se ve ningún tipo de decoloración, a pesar de que los bloques han sido realizados en diferentes épocas. Eso permite tener una superficie no porosa y, como ves aquí, mantener un color estable. ¿Cómo se integra todo eso en el proyecto? Pues básicamente mediante los sistemas de fijación que tiene Trespa, todos incluidos dentro de un DIT Plus, acondicionar el código técnico, sistemas de fijación oculta, mediante perfilería, escuadras de aluminio horizontales y finalmente escuadras que permiten colocar en paneles con fijaciones ocultas mecánicas, hasta fijaciones vistas, también con estructura de aluminio o estructura de madera. Eso lo vemos, por ejemplo, en proyectos, como hemos visto antes, proyectos donde, pues, en Galicia, este edificio en Vigo, donde ha sufrido pérdidas y caídas debido a los estrés de los materiales, en este caso con piedra, y donde, tanto colocar todo el aislamiento por la fachada con elementos claves como la carpintería, coronación y arranque, finalmente llegamos a este tipo de cerramiento con fachada ventilada. Encuentros de esquinas con el propio material, realizando en bisel, en cantopilastra o a testa, en jambas de ventanas. Todo eso lo encontramos en la página web en trespa.info. Hasta que llegamos a proyectos como este proyecto, donde esto explica un poco la forma de trabajar. Es un proyecto en Italia, Arpa Industriale, que es una empresa hermana de Trespa, pero para acabados interiores. Esto es el acabado de... primero lo que se hace es hacer propuestas de diseño a los arquitectos. Para ello contamos con arquitectos que promueven diferentes ideas. Esta fue la primera propuesta. Esta fue la segunda propuesta. Al final se decidió por este tipo de acabado. Son acabados metalizados que tienen diferentes reflexiones de luz. Y aquí veis un poco el acabado final del proyecto, donde se realizó ese proyecto y sobre todo la importancia de la ahorros. Al final se consiguió en un equilibrio entre lo que es calefacción y refrigeración un 35% tras monolitizar este proyecto durante un año. En definitiva, aquí veis un poco las dos ideas de lo que es durante un año la monolitización que se hizo del proyecto, el ahorro es de un 49% en lo que tiene que ver con refrigeración y un 22% en calefacción. En definitiva, Trespa partimos de un material renovable, un 70%, con tecnologías únicas y exclusivas, con certificados de lo que tiene que ver con resinas. Al final, con 10 años de garantía, pues hemos visto proyectos de más de 20 años y finalmente con sistemas constructivos avalados por institutos como el Torroja, que nos permiten dar importante. Pero al final es importante el diseño que los arquitectos puedan dar a todo ello y eso significa en rehabilitación una rehabilitación importante de los proyectos. Pues muchas gracias a todos por prestar atención a la presentación. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Ha sido muy, muy interesante. De hecho, algunos asistentes nos pedían si podrían acceder a esta presentación. Yo les invito a que se pongan en contacto con vosotros a través del correo electrónico y si necesitan alguna aclaración adicional o alguna parte de la presentación, pues que lo comenten directamente con vosotros. ¿Qué te parece? Pues lo miraremos exactamente. La verdad es que algunos son datos pues de, como he visto con tasaciones que hemos hecho, que pronto, ahora mismo no son disponibles, pero en un futuro serán disponibles para todas las personas que nos la puedan pedir, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a continuar con la jornada y al final nos volvemos a poner en contacto contigo para las cuestiones, ¿vale? Muy bien, gracias, Paloma. A ti, hasta luego. Hola, Penélope, buenos días. Vamos a seguir con esta jornada y vamos a seguir con la segunda ponencia. Aquí ya podemos ver todos la pantalla de Penélope con la presentación de Ursa. Penélope, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escucháis vosotros a mí? Sí, perfectamente. Pues nada, simplemente le voy a recordar a los asistentes que pueden seguir haciendo llegar sus preguntas y nada, y ya cuando quieras, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos también, por supuesto. Gracias a vosotros por invitarnos a participar en estas charlas. Es un placer. Y nada, cuando quieras puedes empezar. Estupendo. Bueno, pues soy Penélope González, soy la responsable del Departamento Técnico y de Marketing de Ursa Ibérica Aislantes y hoy vamos a hablar de soluciones para realizar la rehabilitación de la envolvente desde un punto de vista de eficiencia energética y del nuevo código técnico.
USA es una división, somos fabricantes de aislamiento térmico y acústico. Tenemos diferentes gamas, tanto de lana mineral como de poliestireno extruido, lana mineral para aislamiento térmico, acústico y aire acondicionado, y poliestireno extruido pues, para todo el tema de aislamiento ya solo térmico, cubiertas invertidas, etc. Tenemos una presencia internacional y esto nos permite bueno, pues, conocer cómo funcionan otros países, las normativas que en ocasiones pues, van un poquito más adelantadas en otros países que en España y nos permite pues, innovar de otros colegas y también exportar innovación y, bueno, pues, por ejemplo, toda la gama de aire acondicionados en I+D se realiza aquí en España y ahora pues, se está importando al resto de Europa. Diferentes producciones, diferentes fábricas a lo largo de toda Europa nos permiten realizar una regionalidad de nuestros materiales que ahora mismo, pues, desde un punto de vista de la sostenibilidad, también valoran certificados como LEED o como BREEAM. Perdonad, no sé por qué. Lo que vamos a ver un poco hoy es todo esto, que nos dice el documento, el DBH de 2013 respecto a la rehabilitación. Después vamos a ver sistemas de rehabilitación para fachadas, para cubiertas, para forjados y, muy brevemente, un par de casos prácticos de cómo implementando aislamiento en la envolvente de dos edificios, uno de viviendas y otro de oficinas, hemos conseguido pues, una serie de ahorros energéticos. El documento básico fue publicado en septiembre de 2013, hace ya 3 años casi, o 2 años y medio, y bueno, pues modificaba el documento básico de ahorro de energía que salió en 2006 y la parte que afecta a los materiales aislantes, a la envolvente, pues sería el DBH1, limitación de la demanda energética. Entró en vigor el 13 de septiembre con una moratoria de 6 meses y por tanto pues a partir del 13 de marzo de 2014 es obligatorio, con unas novedades y unas aplicaciones un poco diferentes a lo que había antes en 2006. La aplicación era para edificios de obra de nueva construcción y una de las grandes novedades era para intervenciones de edificios existentes cuya licencia se emitía de 6 meses después de su publicación. Las principales novedades que implementaba el código técnico fueron, por un lado, nuevas zonas climáticas. Había zonas que no estaban bien definidas respecto a su clima y esto se modificó. Implementaba un nuevo documento que es el DBH0, que al final lo que era es un resumen, digamos, desde el DBH1 al DBH4, en el cual nos limitaba el consumo energético del edificio. En el DBH1 limitamos la demanda, es decir, limitamos lo que el edificio me va a pedir de energía con un uso y unas instalaciones normales, y en el DBH0 sí que ya veíamos qué consumo tenían esas instalaciones, de qué energía se nutrían, si yo tenía energías renovables, etcétera, para ver qué consumía o qué consume realmente el edificio. Es el primer paso que se ha dado para llegar a estos edificios de energía casi nula que tenemos a las puertas, porque en 2020 nos quedan nada más que 4 años, 2 si hablamos de edificios administrativos. Pero sobre todo el cambio fue en el enfoque. En el caso del DBH1 teníamos una opción simplificada con unas limitaciones térmicas máximas y ahora lo que vamos a tener es una exigencia sobre la demanda energética del edificio, es decir, vamos a tener que contar con todo el global del edificio y en ese global del edificio van a afectarnos cosas que quizá antes en la opción simplificada no teníamos en cuenta, como pueden ser pues, la orientación, la compacidad, etc. Entonces, bueno, pues al final todo esto nos va a influir. La gran novedad era que entraban los edificios de rehabilitación y además teníamos un incremento de los espesores de aislamiento para poder cumplir con la normativa en este caso, ya que las exigencias se incrementaron. Este es un mapa de las nuevas zonas climáticas, se añadió una zona alfa para las Islas Canarias y luego se establecían en el código técnico antiguo, pues teníamos diferencias si mi obra estaba por encima de la capital de provincia acogida de referencia para la zona. Ahora también puede ser que mi obra esté por debajo de la capital de provincia y por tanto pues, mi zona climática sea menos exigente que la zona climática de la referencia. ¿Qué nos dice respecto a la rehabilitación? El DBH1, limitación de la demanda energética.
lo que comentábamos, para empezar, demanda energética se entiende que es la energía útil que tendrían que proporcionar las instalaciones de los sistemas térmicos para mantener el edificio en condiciones de confort. El código técnico establece unas condiciones de confort y son las que tenemos que cumplir. Y depende de pues, la orientación, la composidad, el porcentaje de huecos, las infiltraciones y evidentemente pues, del aislamiento que coloquemos. Como depende de tantas cosas, el espesor de aislamiento pasa a ser un espesor orientativo, es decir, los espesores que os voy a indicar ahora son orientativos, ya que dependerá mucho de las condicionantes del edificio en cómo podamos utilizar. Nos diferencia en rehabilitación si tenemos edificios existentes donde vamos a realizar más del 25% de la envolvente, o si la acción que vamos a realizar de rehabilitación es de menos del 25% de la envolvente. Si es de más del 25% de la superficie de la envolvente, digamos que lo que hace es llevarnos al código técnico de 2006. No lo dice claramente, pero al final las tablas que utiliza de referencia son las que teníamos en la opción simplificada del 2006. Y por tanto pues los valores de aislamiento que vamos a tener más o menos serán los que utilizábamos para obra nueva en el código técnico de 2006. Así que aquí tenéis una tabla de referencia de la resistencia térmica del aislante. ¿Por qué no hemos puesto espesores? Pues que al final yo puedo utilizar diferentes aislamientos con conductividades térmicas diferentes. Entonces hemos preferido colocar la resistencia térmica que sirve para todos los espesores. Luego veremos de todas formas espesores orientativos, ¿vale? Si yo lo que hago es que tengo un edificio al que le voy a rehabilitar menos del 25% de la envolvente, bueno, pues lo que haremos, el código técnico me lleva a las tablas de transmitancia térmica máxima y límite para edificios de obra nueva, ¿no? Yo tengo que cumplir unos mínimos en edificios de obra nueva y esos mínimos son los que coge el código técnico para edificios existentes de menos del 25% de la envolvente rehabilitada. Dependerá de la zona climática, dependerá de qué transmitancia, de qué elemento esté rehabilitando, pues tengo unas transmitancias térmicas que tengo que cumplir, ¿vale? Y estos son un poco los requerimientos mínimos dependiendo de la zona climática de uso. Para que os hagáis una idea de qué espesores estamos hablando, pues estaremos hablando de espesores de aislamiento en unas cubiertas entre 6 y 8 centímetros, ¿vale? En una rehabilitación de más del 25% de la envolvente. En una cubierta inclinada estaríamos hablando entre 6 y 9 centímetros. Esto puede depender de la tipología que tengamos, etcétera, pero bueno, para que os hagáis una idea de los espesores. En una fachada estaríamos hablando pues, entre 3 centímetros en una zona alfa a 6 centímetros en una zona E. Tenemos diferentes tipologías de fachada, pero veis que bueno, pues, 3 y 6 o 4 y 8, dependiendo si tenemos un aislamiento intermedio. Y en forjados en contacto con el aire exterior, pues estaríamos hablando de entre 5 y 6 centímetros de aislamiento. Siempre teniendo en cuenta que vamos a tener que hacer el cálculo global, excepto cuando tengo rehabilitaciones de menos del 25% de la envolvente, que entonces simplemente con calcular las transmitancias me sirve. Cuando yo tengo una rehabilitación de más del 25% de la envolvente, tengo que hacer el cálculo global del edificio y ver qué está pasando con ese edificio, y va a depender mucho de la orientación, de la capacidad, de las infiltraciones que yo tenga, se va a comportar de una forma u otra. Con lo cual estos valores, cogerlos siempre como orientativos porque al final tendremos que realizar el cálculo. ¿Qué tenemos de opciones para rehabilitar, por ejemplo, en fachadas? Bueno, pues tenemos dos opciones siempre, de colocar el aislamiento por el exterior o colocar el aislamiento por el interior. La ventaja de colocarlo por el exterior, pues que tengo puentes térmicos que están evitados, controlados, no tengo paredes frías por evitar esos puentes térmicos, por lo cual tengo menos riesgo de que se formen condensaciones superficiales y por tanto no se forme moho. Mejoramos la inercia térmica al colocar el aislamiento por fuera. Por contra, tenemos sistemas de revestimiento que son con una instalación algo más cara. A favor, al ser por el exterior, pues le cambio la apariencia. No tenemos que perder de vista que al final la fachada es la cara del edificio, y edificios, como hemos visto antes en la presentación de Fernando, que tenían una cara pues ya un poquito mayor, pues con estos sistemas de aislamiento les
rejuvenecemos, les quitamos las arrugas y conseguimos darle una mejor imagen, con lo cual, además de los beneficios térmicos y de eficiencia energética y de ahorro económico, tenemos una mejora estética que nos va a ayudar también a revalorizar el edificio. Otra gran ventaja es que tiene una mínima interferencia para los usuarios durante la obra, ya que está por el exterior. No reducimos la superficie útil de la vivienda y, por contra, requiere un acuerdo entre todos los vecinos y existen edificios protegidos por fachada protegida donde estos sistemas pues, no se van a poder implementar. En un sistema de fachada ventilada tenéis diferentes sistemas de lana mineral que se engancha a la pared exterior y después pues, primero se coloca el entramado de perfiles primarios de la fachada ventilada, después el aislamiento y después la perfilería secundaria y la terminación, que como hemos visto con tres papos puede ser de diversos tamaños, formas, colores, etc. Ahí tenéis a gusto del consumidor. Disculpadme, no sé si oís un ruido, es que tengo unas obras al lado, perdonad. En sistemas, también existen sistemas que ya no tienen esa fachada ventilada, sino que son sistemas de aislamiento por el exterior, donde se coloca un aislante y después se colocan una serie de capas de mortero con unas mallas de refuerzo, con un acabado de imprimación para darle un sistema, digamos, de una terminación de enfoscado, menos versátil que la fachada ventilada y por contra pues algo más económica. Si yo no puedo rehabilitar por el exterior, pues puedo rehabilitar por el interior. Aquí hay que tener cuidado porque sí que aparecen puentes térmicos que hay que tratar, pues frentes de forjado, pilares, etcétera. En esos puentes térmicos puede haber un efecto de pared fría con mayor riesgo de formación de moho, con lo cual pues tenemos que cuidarlos. Tenemos, sin embargo, un calentamiento y enfriamiento más rápido porque no mejora esa inercia térmica, con lo cual son sistemas que para viviendas de fin de semana vienen mejor, digamos, que para viviendas de ocupación habitual. Son sistemas baratos y sencillos, incluso de bricolaje, en cualquier tienda tenemos estos sistemas, mantenemos la fachada original. Y por contra, pues sí que hay una máxima interferencia para los usuarios durante la obra y se reduce la superficie útil de la vivienda porque al final pues, son sistemas que tienen un espesor y ese espesor se lo tengo que quitar a la vivienda. No requiere un acuerdo de los propietarios y muchas veces es la única posibilidad existente en el caso de edificios protegidos. Son sistemas normalmente de estructuras de placa de yeso laminado, las cuales en el interior de esa estructura se coloca la lana mineral y después pues, la placa de terminación. Para una rehabilitación de cubiertas, exactamente igual que antes, con las mismas ventajas y prácticamente los mismos inconvenientes, tenemos las cubiertas realizadas por el exterior, donde normalmente convertimos una cubierta tradicional en una cubierta plana, en una cubierta invertida, en la cual lo que se coloca es un poliestireno extruido, y el acabado pues puede ser desde este acabado sencillo, que es un acabado en grava, hasta incluso cubiertas ajardinadas, que ahora también pues, se están poniendo de moda porque ayudan a la sostenibilidad del edificio. La ventaja que tiene este producto es que es inerte al agua, con lo cual el agua que llega a través de esta grava al poliestireno extruido no le afecta desde el punto de vista térmico y entonces podemos hacer una rehabilitación con un sistema que va a durar toda la vida útil del edificio. Si lo que tenemos es una cubierta inclinada, pues bajo teja, en este caso sí que habría que retirar la teja para realizar la instalación del aislante, colocamos el aislante y encima del mismo aislante se puede colocar la teja pues, mediante pelladas o mediante rastrelado, etc. Si no podemos o no queremos rehabilitar por el exterior, tenemos una rehabilitación por el interior muy sencilla que es simplemente colocar un falso techo al que le colocamos un aislamiento por encima y de esta forma conseguimos esa eficiencia energética de una forma muy rápida. Tenemos diferentes sistemas con y sin barrera de vapor para, si es necesario, porque se vayan a producir condensaciones. Y por último, la rehabilitación de forjados. En este caso nos centramos en la parte de suelos térmicos, aislando el primer forjado, el forjado en contacto con el terreno o el material, en este caso también un poliestireno extruido, ya que bueno, pues, nos va a permitir que se produzcan cargas encima del poliestireno
sin necesidad de luego tener que realizar una solera. ¿Vale? Vamos a tener un geotextil después y por último un muerto de nivelación y la terminación de suelo que queramos. Estamos hablando de materiales con una resistencia a compresión de 300 kilopascales, que para una situación normal es más que suficiente, pero incluso en el caso de que tuviésemos tráfico rodado en un momento determinado, se puede llegar a 500 o 700 kilopascales de resistencia a compresión, con lo cual va a estar asegurada la estabilidad del suelo y del aislante. Y además en sistemas que en España todavía no están muy implementados, pero que en el norte de Europa se utiliza mucho para aislamiento de cimentaciones, que es realizar un aislamiento perimetral en el edificio. En vez de colocar el aislamiento en horizontal, lo colocamos en vertical, en contacto directo con el terreno. Se realiza un pequeño drenaje para que no afecte a la cimentación, pero el aislante, digamos que queda en la cara exterior y rodea perimetralmente todo el edificio realizando el aislamiento de la parte de abajo en contacto con el terreno. Por último, enseñaros un par de casos prácticos que tenemos más, pero no da tiempo. Uno es un caso que se realizó en 2012, una obra en la calle Agastia en Madrid, cerca de Arturo Soria. Este es el antes del edificio, un edificio construido pues, antes de los años 80, en 1978, con lo cual antes de la normativa, sin nada de aislamiento. Partíamos de medio pie de ladrillo con una cámara de aire de 3 centímetros, un ladrillo hueco sencillo y un enlucido de yeso, con lo cual teníamos una transmitancia de 1,58. En la época en la que se realizó este edificio todavía estábamos en el código técnico antiguo y por tanto pues, lo que se hizo fue implementarlo según la opción simplificada de Madrid y un primer paso, digamos un primer acercamiento fue llegar a esa opción simplificada de Madrid de 0,66 vatios metro cuadrado Kelvin. Y luego cuando empezamos a hacer los cálculos y con una serie de ayudas que en ese momento tenía el Ayuntamiento de Madrid para las rehabilitaciones en fachadas, vimos que realmente de pasar de esos 6 centímetros que llegábamos al código técnico a llegar a 14 centímetros de aislamiento, el incremento, el sobrecoste de ejecución era muy pequeño y sin embargo los ahorros y la amortización eran mucho más rápidos y además, bueno, en este caso accedíamos a una ayuda mayor, pasábamos creo recordar, del 20 al 30% de ayuda a la subvención. Con lo cual, prácticamente entre la ayuda y los ahorros en 2-3 años habíamos amortizado todo el incremento de aislamiento. En esta obra se parte de que hay que hacer una rehabilitación porque en la IT sale que la fachada está mal y que hay que rehabilitarla y ya que nos vamos a gastar el dinero en andamios, nos vamos a gastar el dinero en una terminación, nos vamos a gastar el dinero en implementar las mejoras que requería esa fachada, el poner aislamiento es un sobrecoste muy pequeño y sin embargo transformamos una rehabilitación normal, que hay que hacer porque una IT dice que hay que hacerla, en una rehabilitación que se amortiza, en una rehabilitación energética. En muchas ocasiones el primer paso es tengo que rehabilitar, porque tengo una gotera, porque tengo la fachada mal, pero la ventaja de hacer esa rehabilitación o de convertirla en una rehabilitación energética es que damos un salto y la convertimos en una rehabilitación que me ahorra dinero y que amortizó en 4 o 5 años, con el precio de la energía además cada vez menos. En este caso se colocaron 2 capas de aislamiento, una de 8 centímetros y otra de 6, se llegaba a una resistencia térmica de 4,06, la ayuda máxima se daba cuando la resistencia térmica del aislante era mayor o igual a 4, ¿vale? Con lo cual por eso llegamos a este valor y la transmitancia después de la rehabilitación pasó a ser de 0,21. Para que os hagáis una idea, el coste de esta actuación fue de unos 68.500 euros, pero ya teníamos una ayuda de casi 24.000 euros. Es verdad que al final esto tiene un coste para cada vecino, que en este caso pues era muy poquitos vecinos, eran 8 vecinos y se quedó en unos 5.500 euros por cada uno de los vecinos. Vemos aquí el consumo de la calefacción y de la refrigeración al año previo a la rehabilitación y después de la rehabilitación, ¿vale? Con un ahorro de unos 1.200 euros al año en coste energético.
Evidentemente esto es una media entre todos los vecinos. Había vecinos que consumían más y había vecinos que consumían menos. Por tanto, la amortización con esa ayuda que teníamos de subvención pues fue de 4,4 años. Si no hubiésemos tenido subvención, la amortización es de 6,7 años. Es decir, todos los bancos dicen que cuando tenemos amortizaciones de menos de 7 años ya empieza a ser una inversión rentable. Bueno, pues en este caso, aún sin la subvención que daban, teníamos esa amortización en menos de 7 años que el banco considera rentable. Otro ejemplo de una rehabilitación es este edificio en la calle Zurbarán, en Madrid. Es un edificio de oficinas en las que la fachada estaba protegida, con lo cual no se podía tocar. Toda la rehabilitación tenía que hacerse por el interior, por eso veis que no hay gran diferencia entre el antes y el después. Y aquí sí que partíamos de la premisa de que la propiedad quería llegar a una clase A, fuese como fuese. Había que conseguir una clase A con una orientación ya definida, con una fachada ya definida, lo cual complicó bastante todo el tema del, bueno, pues para el estudio de arquitectura y la ingeniería que trabajaron en este proyecto, que tuvieron que hacer además un trabajo muy en conjunto para llegar a esa clase A auditada además. Bueno, lo que se hizo fue introducir el edificio en CIPE, ¿vale? Pues estimando toda la parte de la envolvente, etcétera, y luego exportar a Calendar VIP, ya que por aquellos entonces pues no había otra forma de conseguir esa certificación o esa calificación energética. Vemos aquí que aproximadamente el ahorro energético del edificio reformado frente al edificio previo es de aproximadamente un 73,5% en energía final anual, con una disminución de emisiones de CO2 de también un 73,5%. Veis las US antes y después de la rehabilitación. Aquí sí que hubo unas soluciones definidas para cada fachada dependiendo de la orientación y de la volumetría y compacidad que tenía cada una de las fachadas, y por tanto pues con sistemas adaptados a esa fachada, a esa orientación, a ese soleamiento, etcétera, para conseguir llegar a esa clase A. Bueno, veis aquí algunos aislantes, en muchos casos eran dobles y triples capas de aislamiento. El frente de forjado, la solución que se realizó fue colocar aislamiento, veis aquí, 1 metro hacia el interior, ¿vale? Para tener sistemas, perdonad que estaba viendo si me estáis escuchando, para ver si el aislante, perdón, para que el aislante colocado tanto por encima como por debajo del forjado tapase ese frente de forjado, ese puente térmico de frente de forjado. Tenéis aquí la comparativa entre el edificio previo, partíamos de una clase E, al edificio reformado de una clase A con todos los ahorros que se tenían. Evidentemente, además de la mejora de la envolvente, en este caso pues hubo que mejorar carpinterías, mejorar vidrios y mejorar todo el tema de las instalaciones, porque si no, no llegamos a una clase A. Por mi parte nada más, disculpad el ruido, es que ya os digo, estas cosas del online es lo que tienen. Por nuestra parte, cualquier duda, cualquier consulta, tenéis aquí nuestro correo electrónico, nuestra página web. Estamos también en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, o sea que si no nos contactáis es porque no queréis, ¿eh? Tenéis todos los sistemas a vuestro alcance y por supuesto a través de CIPE también podéis contactar con nosotros. Muchas gracias. Sí, efectivamente, Penélope, si no contactan no será por soluciones, por propuestas. Muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo. Y nada, me han vuelto a preguntar, como en la anterior ponencia, si podrían disponer de esta presentación, que querían tomar notas, etcétera. Entonces, nada, comentar a los asistentes que no se preocupen porque van a poder ver el vídeo de nuevo en nuestro canal de YouTube. De todas formas, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿perdona? Si queréis desde CIPE tener la presentación, tampoco hay ningún problema por nuestra parte en enviárosla. Vale, muchísimas gracias. Si no, pues que nos la soliciten a través del correo electrónico o a través de la página web. Perfecto, muchísimas gracias, Penélope. Pues te voy a silenciar y vamos a ver un ejemplo práctico de rehabilitación energética con los programas de CIPE. Sí, estupendo. Ahora hablamos. Bueno, pues yo os quería enseñar nuestro programa de rehabilitación energética
que vamos a ver un ejemplo práctico con estos sistemas de los fabricantes que nos han acompañado hoy. Entonces aquí he accedido directamente al link donde podéis ver toda la información de nuestro programa de rehabilitación energética, por si hay algún tema que hoy vamos a ver un poco más rápido por temas de tiempo. Entonces, como una pequeña introducción, deciros que la necesidad de este programa surge a raíz del Real Decreto 235 de 2013 del 5 de abril. Ahí regula que es necesario un certificado de eficiencia energética tanto para edificios de obra nueva como para rehabilitaciones. En este sentido, el programa de CIP Ingenieros realiza esta rehabilitación energética de una manera energética y económica, es decir, en primer lugar se realiza el certificado energético. Para esto es necesario tener instalado el programa C3X, que es el programa oficial, y es el programa con el que se realiza este cálculo energético. Entonces, esta parte de estudio de rehabilitación energética se realiza con el motor de cálculo C3X. Y luego, a partir de este certificado energético, lo que hacemos es valorar económicamente estas medidas de mejora para ver si son viables, si no, los plazos de amortización, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces, tengo por aquí preparado un ejemplo que os quiero enseñar de forma un poco rápida, pero bueno, simplemente pues el programa la verdad es que es muy intuitivo, entonces no vais a tener ningún problema. Os invito a empezar a utilizarlo. En primer lugar, decir que está dividido en 3 apartados. Como he dicho antes, el certificado energético. Aquí obtenemos la calificación del edificio. En segundo lugar, este análisis económico-energético, es decir, cuánto cuestan estas medidas de mejora, ¿son viables? Y en tercer lugar, vamos a poder exportar estos listados para presentarlos y para tener este estudio económico documentado. Entonces, en la pestaña de certificado energético, pues simplemente tenemos que describir nuestro proyecto. Aquí en el apartado de datos generales, pues vamos incluyendo el nombre, vamos incluyendo el emplazamiento, todos los datos. Hay algunas mejoras que CIP ha incorporado con respecto al programa C3X que lo que hacen es agilizar esta introducción de datos. Por ejemplo, en el tema de la referencia catastral, nosotros podemos incluir aquí simplemente la provincia y municipio y la calle. Por ejemplo, vamos a buscar dónde están las oficinas de CIPE. Entonces, introduciendo el número y buscando inmueble, nos conecta con la web del catastro. Por eso veis que automáticamente se importan todos estos datos. Esto es una de las cosas que agilizan un poco la introducción de datos. Luego, por otro lado, tenemos que definir el edificio, el año de construcción, para saber qué normativa había en ese momento y de esta manera calcular el dato de transmitancia térmica. Tenemos disponible el programa para edificación residencial, unifamiliar, bloque de viviendas y vivienda en bloque. Además, pues tenemos que dar los datos de superficie, etcétera, la masa, y podemos seleccionar aquellas imágenes que luego queramos que nos vayan apareciendo en nuestro certificado. En cuanto a los agentes, pues bueno, aquí simplemente comentar que aquellos que están acostumbrados a trabajar con los programas de CIPE, pues que pueden importar o exportar bibliotecas, exportarlo y posteriormente importarlo, con lo cual todos estos datos solo lo tienen que cumplimentar una sola vez. Una vez definido pues vamos a ir definiendo cada uno de los elementos que forman la envolvente de nuestro edificio. También el tema de puentes térmicos. Entonces, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo. Aquí vamos añadiendo elementos y luego una vez que los tenemos, pues entramos a editarlos. Entonces aquí tenemos un asistente que nos ayuda gráficamente a ubicar este muro. Además, tenemos que darle los datos de dimensiones como longitud y altura para que nos calcule esa superficie. Definimos la orientación y la transmitancia. Hay 3 opciones. En primer lugar, por defecto. Esto se calcula en función del año de construcción, de la normativa. Es simplificado si conocemos ese dato o detallado. Este apartado es muy interesante también en el programa de CIPE porque nos permite definir elementos constructivos concretos y de forma muy, muy sencilla. Ahora mismo le he clicado al botón del generador de precios, que es nuestra base de datos, que lo que nos hace es que nos aparece un menú que es muy similar al de CIPE Carnet, que aquellos que estéis acostumbrados a usar será muy fácil. Aquí tenemos que elegir nuestro cerramiento, podemos aceptar y además podemos definirle pues el revestimiento, etcétera. ¿Vale? Es muy sencillo. Pues ya he elegido el tipo de fachada y ahora vamos a ver qué revestimiento tenemos. Pues tenemos un guarnecido de yeso, pues aceptamos y simplemente el programa nos coge y el acabado.
Pues en este caso, pues el que queramos, ¿vale? Simplemente es marcarlo. De igual forma, se trabaja con el resto de elementos de la envolvente. En el caso del forjado, pues también tenemos que decirle esa ubicación, el tipo, tenemos que ponerle ese nombre y vamos seleccionando pues, si se trata de un espacio habitable, no habitable y la transmitancia térmica. Además, tenemos que definir los huecos. Es muy importante para el tema de la eficiencia energética. Pues aquí podemos elegir qué tipo de hueco, vamos rellenando esos datos de dimensiones y aquí también en la carpintería pues, se pide el tema de la permeabilidad y absortividad del marco. Y también vamos a seleccionar la transmitancia. En cuanto a los puentes térmicos tenemos dos opciones, o bien importarlos de una biblioteca de puentes térmicos que tenemos por defecto, o bien ir añadiendo el puente térmico con su tipología y su transmitancia lineal. Vamos a continuar por este menú, en realidad voy un poco rápido porque es bastante sencillo. Aquí tenemos que definir las instalaciones, por ejemplo en este caso pues hemos definido una instalación de ACS y una instalación de calefacción. Bueno, pues hasta aquí sería definir cómo es nuestro edificio para que el programa nos diga qué calificación energética tiene. Esto es muy similar a lo que he comentado antes con el programa C3X. Los datos se introducen en CIPE, sin embargo el cálculo se hace con C3X. Ahora lo veremos que nos va a aparecer un mensaje que nos avisa de este tema. Vamos a continuar con la parte de medidas de mejora, que digamos que es el punto fuerte de este programa, porque aquí utilizamos los datos del generador de precios de rehabilitación. Y entonces nos aparece una importación de medidas de mejora de sistemas de fabricantes reales. Yo he realizado tres hipótesis. En primer lugar, la hipótesis A sería incorporar unos captadores solares sobre la cubierta. Y aquí nos va a conectar ya con el generador de precios. Como veis, podemos editar cualquiera de estos datos y utilizar cualquiera de los fabricantes. En segundo lugar, tenemos actuaciones de la envolvente térmica. Vamos a utilizar una fachada ventilada del sistema de Trespa. Como veis aquí, pues es el fabricante que nos acompaña hoy. Pues tenemos para seleccionar el detalle constructivo, el sistema, podemos ver cómo quedaría un ejemplo de esta fachada terminada. Podemos seleccionar la placa, el acabado, los colores, bueno, lo que queramos. En definitiva, todos aquellos parámetros que influyen en el precio. También tenemos unos sistemas de USA de aislamiento por el exterior en la cubierta plana transitable. Igualmente, pues podemos ver cualquier imagen, podemos ver la ficha técnica, podemos elegir qué tipo de capa separadora, etc. Todo esto es editable. Y también tenemos un sistema de aislamiento por el interior sobre el falso techo, que nos ha comentado también nuestra compañera de USA. Bueno, pues sin más, os voy a enseñar, la hipótesis C, sería una combinación de estos sistemas. Además, hemos incorporado una caldera de biomasa para la combustión de astillas de madera y también hemos incorporado los captadores. Es decir, sería una combinación de la hipótesis A, la hipótesis B y con esa incorporación de caldera de biomasa. Para introducir una nueva hipótesis, pues simplemente es darle al más. Aquí vamos a ponerle una descripción y cuando le damos a más, nos aparecen todos aquellos elementos que son susceptibles de mejorar, es decir, pues la fachada, cualquier tipo de forjado, la carpintería, por ejemplo. Y cuando seleccionamos uno de ellos, lo que nos aparece son todos los sistemas de fabricantes que podemos utilizar aquí. Por ejemplo, vamos a introducir una celosía de lapas, por ejemplo. ¿Vale? Así sería con cualquiera de los elementos que hemos definido en nuestro edificio existente. Voy a cancelar, era simplemente por enseñaroslo y ahora aquí podemos incluir cualquier tipo de aclaración que el técnico quiera hacer, ¿vale? Entonces, simplemente pues ya vamos a darle a calcular. Nos aparece un mensaje, como he dicho, que ahora se van a mandar esos datos al programa de cálculo C3X. Entonces, conviene no utilizar la pantalla. Como veis, nos ha aparecido ahí un mensaje de informe incompleto. Esto tiene una explicación. El programa C3X también nos pide las medidas de mejora y estas medidas de mejora las hemos definido en CIPE. Por ello considera pues, que el informe está incompleto porque no incluye estas medidas, pero es totalmente normal. Y ya está calculando la tercera hipótesis. Nos aparece un certificado para el edificio existente y uno por cada una de las hipótesis. En total nosotros vamos a tener 4 calificaciones y vamos a estudiar cuál de ellas es más viable.
Bueno, ya nos aparece aquí esta calificación energética, vamos a ver qué hemos obtenido. Bueno, en primer lugar, el edificio existente tiene una letra E, ¿vale? Que sería, pues, sin ninguna medida de mejora. En cuanto a la hipótesis A, pues nos quedamos también en una letra E, mejoramos un poquito, pero no cambiamos de calificación, no subimos. En la hipótesis B, cuando actuamos en la envolvente térmica, tenemos con respecto al consumo de energía la letra E, y en el tema de emisiones de dióxido una letra D. Y en el caso de la hipótesis C, una rehabilitación integral, pues como veis ya la calificación energética es una letra B, que es bastante superior. Entonces, ahora, como comentaba, hasta aquí es la parte del certificado energético. Es decir, ¿qué calificación tendríamos con esta mejora? Bueno, pues ya lo sabemos. Ahora lo que tenemos que saber es cuánto nos costaría esta rehabilitación. Para ello vamos a pasar a la parte de análisis económico. Bueno, en primer lugar, en análisis económico lo que nos pide es una ventana de parámetros que vamos a tener en nuestro edificio. ¿Por qué? Porque en las rehabilitaciones, bueno, en realidad en cualquier presupuesto, es muy importante saber los datos concretos de cada obra. Es decir, tenemos que saber qué tipo de situación tiene el edificio, si hay un acceso restringido, pues qué distancia hay hasta el vertedero por el tema de los residuos, todos estos tipos de datos. Entonces, esto sí que os invito a que paréis unos minutos y lo particularicéis porque es bastante importante para el tema de precios y rendimientos. En segundo lugar, vamos a ver esas actuaciones previas, es decir, qué cosas tenemos que tener en cuenta en nuestro presupuesto para realizar esta rehabilitación. Como la hipótesis más completa, digamos, es la hipótesis C, pues me voy a centrar en esta, ¿vale? Entonces aquí el programa hace un pequeño recordatorio y además de forma muy sencilla pues nos permite añadir elementos que son necesarios para nuestra rehabilitación. Por ejemplo, en el tema del andamio tubular, pues aquí podemos entrar a elegir una casa comercial o editar cualquier parámetro, elegir la cantidad, etc. Aquí si queríamos añadirlo, pues simplemente es hacer clic y añadir las unidades. El tema de plataformas elevadoras para el trabajo vertical, pues simplemente igual, añadir la altura máxima, aquí podemos editar la altura máxima y las unidades. La grúa autopropulsada podríamos incluirla. El tema de montacargas para el desplazamiento de materiales. Todo este tipo de cosas que a veces en un presupuesto pueden olvidarse o pueden no contemplarse de forma adecuada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues también tenemos que proteger todo el tema de terrazas y balcones, sobre todo si vamos a trabajar en la fachada. O, por ejemplo, en el caso de trabajar por el interior, embalar todo el mobiliario, etc. Además, pues tenemos que tener en cuenta el transporte de este mobiliario para poder trabajar. Y, por ejemplo, pues todo el tema de desmontaje de instalaciones, de aire acondicionado, pues todo esto, como veis, es evitable. Podemos incluirlo o no y además particularizar las unidades, si tenemos alguna placa, etc. Bueno, pues lo que nosotros consideremos necesario lo vamos a incluir aquí, para que el programa nos calcule el presupuesto total, teniendo en cuenta todo. Y así no habrá sorpresas. Y luego vamos a pasar al tema de la amortización. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la factura energética. Esto puede calcularse de dos maneras. Bien un consumo teórico, que lo realiza el programa por defecto, o si tenemos los datos de esta comunidad de vecinos, pues añadimos y vamos incluyendo pues, ese consumo de cada uno de las instalaciones, etc. Aquí simplemente lo vamos a dejar por defecto. En el tema de subvenciones, pues aquí lo que podemos hacer es tener en cuenta en alguna de las hipótesis, o en todas, mejor dicho en todas, si tenemos alguna ayuda estatal autonómica, que como ha comentado también la compañera de Ursa, pues hay que tenerlo en cuenta para el tema de la amortización. Y ya nos vamos a ir a ver qué resultados vamos obteniendo. En esta hipótesis C, que digamos que es la más completa, pues vamos a ver cuánto sería este presupuesto de rehabilitación. Ahora mismo se encuentra el programa calculando, como he pasado directamente a la hipótesis C, tiene que pasar por las otras también. Bueno, pues aquí lo tenemos, todas las medidas de mejora que hemos incluido, el tema de las instalaciones y todas las actuaciones previas que hemos ido marcando en este programa. Entonces tenemos aquí un presupuesto total de 106.000 euros. Aquí podríamos también editar todo el tema de honorarios y vamos a ver si este estudio de amortización. Vamos a ver. En cuanto al ahorro económico, vamos a obtener una reducción de la factura energética de 14.000 euros. Digamos que es la reducción total. Y ahora vamos a ver cómo se traduce eso en un estudio estático de amortización, por ejemplo, en el payback.
Pues en este caso nos aparece que el plazo de recuperación son 9,41 años. Sería el momento en el que vamos a recuperar nuestra inversión. En cuanto al análisis dinámico, pues tenemos eso, que a partir del 7º año es cuando empezamos a recuperar. Esto os invito a que lo veáis más detenidamente, yo voy a ir un poquito más rápida y vamos a ver el resumen donde nos analiza las 3 hipótesis con... en este caso es que he seleccionado solamente la hipótesis C. Bueno, pues vemos esta hipótesis. Aquí nos analiza qué sería el coste de la inversión, cómo reduciríamos la factura y en cuánto tiempo vamos a recuperar esta inversión. Bueno, pues simplemente con estos datos lo que vamos a hacer es exportarlo a nuestro programa de mediciones y presupuestos, que lo que nos hace es que nos permite particularizar cualquier apartado del presupuesto, o incluso si queremos añadir algo o editar cualquier texto, etc. Bueno, pues aquí tenemos nuestro presupuesto desglosado. Como veis, pues todas las unidades de obra que hay son del generador de precios, con lo cual pues tenemos, como hemos comentado en otros seminarios, todo el tema de materiales, mano de obra, etcétera, y además toda la información asociada que viene de nuestra base de datos. Sería, por ejemplo, el pliego de condiciones, todo el tema de seguridad y salud, todo el tema de medidas de protección individual y colectiva, la gestión de residuos, etcétera. Aquí pues podemos incluir nuevas unidades de obra o editar las que tenemos, ¿vale? Simplemente pues para que lo veáis. Y ahora pues una vez que ya hemos editado lo que queramos, pues podemos imprimir los listados de nuestro presupuesto. En este caso pues nos permite imprimir, por ejemplo, el pliego de condiciones. Aquí si seleccionamos de promoción privada pues ya nos aparecen todas las características del pliego de condiciones de las unidades de obra que tenemos incluidas. También podemos imprimir, por ejemplo, pues gestión de residuos. En este caso, pues nos aparece este documento de gestión de residuos con la normativa aplicable. Por ejemplo, pues también quería enseñaros el tema de los detalles constructivos que nos incluye esta rehabilitación. Aquí nos aparece, por ejemplo, pues este sistema de Trespa que hemos seleccionado para nuestra vivienda con todos los materiales que conlleva, o el sistema de USA, por ejemplo. Los 2 sistemas de USA que hemos incluido. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que os quería mostrar de nuestro programa de rehabilitación energética. Si queréis os enseño otras soluciones que tenemos incluidas así a modo general. Por ejemplo, tenemos en el tema de aislamiento, pues tenemos todo el tema de fachada ventilada, sistemas sépticos, sistemas de insuflación, de aislamiento, transversales interiores. También tenemos, por ejemplo, en el tema de aislamiento de cubiertas, pues tenemos todo el tema de aislamiento sobre solera, de forjado, aislamiento de cubierta tanto interior como exterior o bajo cubierta en el caso de un espacio no habitable. Tenemos también todo el tema de mejora de huecos, sustituciones de vidrio, de carpinterías, elementos de protección solar, el tema de las instalaciones, termos, calentadores, calderas, estufas, etc. También tenemos para incluir todo el tema de energías renovables, en este caso captadores solares, y aquí un poco los fabricantes que tenemos incluidos. Bueno, pues para terminar un poco con este ejemplo práctico, pues quería sacar algunas conclusiones de este programa. En primer lugar, pues, ¿qué ventajas tiene? Pues en primer lugar, que la introducción de datos es bastante intuitiva y bastante rápida, que podemos conectar con el catastro, que podemos importar agentes, que tenemos información sobre el tema energético. Además, pues podemos alimentarnos de toda esta biblioteca de información del generador de precios, que son, como os digo, son productos reales de fabricantes, con lo cual todos los datos técnicos, todos los datos que nos facilitan y la ejecución son viables porque son reales, no son teóricos. En el tema del cálculo, pues nos aparece un cálculo detallado de la certificación energética, nos genera un presupuesto, nos desarrolla un análisis económico, etc. Y luego, pues todo el tema de generación de documentación, que vamos a ver ahora mismo, que lo que nos hace es que nos imprime este certificado energético y este estudio económico. El punto número 5, que podemos exportar a Arquímedes, que tenemos también un soporte técnico gratuito y que se actualiza continuamente. Entonces, voy a enseñaros simplemente el tema de la impresión de listados y ya nos vamos con las preguntas. Aquí en el apartado de listados tenemos para imprimir el certificado energético, clicamos aquí, seleccionamos la hipótesis y imprimimos. Como en cualquier programa de CIPE, pues podemos exportar a PDF o a cualquier formato, ¿vale?
Aquí, como ves, ya nos ha generado ese listado. Al final de todo se especifica lo que he comentado en primer lugar, que los datos de este consumo de energía y emisiones se han obtenido mediante el programa C3X, ¿vale? Y también se especifica que los datos económicos se obtienen del generador de precios. Por otro lado, pues podemos imprimir este estudio económico. Como veis, pues ya nos aparece aquí toda la descripción del inmueble y con estos gráficos del estudio económico y este estudio de amortización. Bueno, pues más o menos hasta aquí lo que quería explicaros. Vamos a hacer una recopilación de las preguntas y voy a ir pasando las que sean para cada uno de los fabricantes que nos acompañan, ¿vale? Entonces, en primer lugar, Fernando. ¿Fernando, me oyes? Sí, te oigo, sí, perfectamente. Vale, pues nos han llegado algunas preguntas para ti. Vamos a empezar con tus preguntas. Me pregunto si es necesario en vuestro sistema algún tratamiento anti-graffiti. No, la placa 3PA de serie es una placa que se puede limpiar ante agresiones químicas como puede ser antigrafitis, con lo cual la recomendación es limpiarlo con agua y jabón. Pero si evidentemente esa pintura pues requiere otro tipo de tratamiento para limpiarla con un antigrafiti que exista en el mercado, pues no hay ningún problema, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. También nos preguntan que si pueden disponer de detalles constructivos de encuentros en formato de WG. Sí, bueno, de nuestra página web, que se llama 3PA, el portal 3PA.info, aparecen los sistemas constructivos que simplemente he mencionado un poquito, que tenemos 5 o 6 diferentes sistemas constructivos y todos están en formato CAD, básicamente, en PDF y en formato CAD. Vale, perfecto. Y también me comentan que si se podría repetir el ejemplo donde dice que pasa de una G a una letra D en consumo energético. Si lo puedo explicar, ¿a qué Sí. refieres? Sí, Sí, bueno, te paso el mando y me enseñas la pantalla también. Ah, vale. Así se quedará más claro. Vale, en este proyecto evidentemente se hicieron algo más intervenciones, pero mira, te lo paso así. Un momentito, a ver, lo abro. A ver, un momentito. Vale, es este proyecto en Alicante. A ver, me he perdido algo. Aquí. Este es, sí. Es este edificio en Alicante, donde se intervino en las frentes de forjados, en falsos techos y partes de fachada, concretamente, ¿vale? Entonces, en este caso, el arquitecto que hizo utilizando el C3X justamente, el programa, es un poquito, estos son los resúmenes, digamos, de la tasación, y esto es justamente el detalle en cuanto a lo que tiene que ver con la calificación energética, ¿no? En lo que tiene que ver con el consumo de emisiones y energía. GAC y GAD, ¿vale? Realizado por el certificador, en este caso, ¿vale? Entonces, evidentemente hay una serie de cosas que tuvo, pero la verdad es una buena clasificación. En cuanto a 3PA, evidentemente en muchos casos puede ser que la clasificación de nivel de letra se mantenga, porque solamente sea la fachada, pero depende un poco de dónde, cómo se haya tratado el edificio, pues podemos conseguir, como en este caso, que se pasó de una G a una C y una D a una D. ¿Vale? De todas maneras, como he mencionado al principio, esos datos los tenemos recogiendo ahora y en breve recibiremos un documento que podremos entregar a todas las personas que lo deseen. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias. También me preguntan, Penélope, de igual forma, si pueden disponer de los detalles constructivos de USA. Sí, en la página web tenéis todos nuestros detalles y si hay alguno que no encontréis, pues nos lo podéis pedir también vía email o en la página, en el contacto de la página web. Vale, y también me preguntan para la USA si se puede incorporar una placa de cerámico a la solución de fachada ventilada por el exterior.
Sí, bueno, la solución de fachada ventilada, realmente el aislante va sobre los primeros perfiles que se colocan en las primeras escuadras que se colocan en la fachada original, y luego después el acabado puede ser el que sea, cerámico, piedra natural, artificial, de todo. Realmente luego dependerá la estructura que requiera cada uno de los aplacados, pues se puede colocar cualquier cosa. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Pues hasta aquí las preguntas para los fabricantes. Ahora voy a hacer un pequeño repaso yo porque alguna gente me ha preguntado en qué parte de la suite de CIPE pueden encontrar el programa en el que he estado explicando hoy. Vale, un segundito, vamos a ver. Aquí tenemos el menú de CIPE y nuestro menú, como sabéis, se encuentra dividido en ámbitos. El tema del BIM, estructuras, MEP, que serían las instalaciones, HVAC, gestión y documentación. En el apartado de documentación tenemos este estudio de rehabilitación energética, que es el programa que hemos visto hoy. Entonces, aquí simplemente tenemos que introducir los datos y el programa automáticamente conecta con C3X. Es decir, no tenemos que abrir C3X, pero sí que lo tenemos que tener instalado, ¿vale? Porque hay gente que me ha preguntado que cómo he conectado, se conecta automáticamente. De hecho, nos va a aparecer un mensaje aquí, cuando ya le damos al cálculo, que nos dice, a continuación se procederá a la exportación de datos, ¿vale? Y tenemos que aceptar. Entonces el programa automáticamente se pone a conectar, ¿vale? De forma automática, no tenemos que tocar nada. ¿Ves? Como veis, nos va apareciendo una pestaña por cada uno de las hipótesis que hemos incluido, ¿vale? El tema del informe incompleto que me han preguntado es porque las medidas de mejora C3X también nos las pide. Sin embargo, nosotros las incluimos en el programa de CIPE porque es donde podemos ayudarnos de generador de precios. Entonces, eso simplemente nos va a aparecer un mensaje, aceptamos, no hay ningún problema. ¿Vale? También me pregunta Fernando, me preguntan si hay creadas familias para Revit en Trespa. ¿Familias te refieres a de materiales, de gamas? Sí. Sí, bueno, una diapositiva, hay unas, si quieres te la muestro, un momentito. Espera un momentito. Tenemos una serie de gamas, lo veis aquí, donde tenemos una serie de placas, digamos, lo que uno cambia es el sistema constructivo es igual, pero cambia la placa. Entonces tenemos unas placas que son acabado de metales que llamamos nosotros, que uno de los proyectos que he visto en Magaluf era justamente acabado. Tenemos acabados madera, ¿vale? Con diferentes dibujos de diseños de madera, acabados naturales tipo, bueno, pues tipo fresco más que nada, y acabados unicolor. Entonces son como familias, y luego la que he explicado que es nueva. Son como 5 diferentes familias, y en función de lo que quiera en la rehabilitación, pues aconsejamos uno u otro, más que nada. Entonces todo se produce en diferentes formatos y en los grosores que he explicado. Entonces cuando hay una rehabilitación, pues normalmente el arquitecto va a escoger un tipo de acabado. Entonces le podemos suministrar muestras para que vea más o menos acabados, porque hay diferentes texturas, satín, mate totalmente, tipo rock. Entonces el arquitecto o la propiedad puede escoger entre todos los acabados. Muy bien, me pregunto también dónde se pueden descargar. Imagino que en la web trespa.info, como pones ahí en la... Sí, se puede descargar la página web y referente a los acabados, ¿te refieres? Sí. Y si quieren pedir muestras, también se pueden pedir muestras de esos acabados. Vale, muchísimas gracias, Fernando. Por último, quería enseñaros el tema de los patrones de sombra que me han preguntado, lo tenemos aquí. Bueno, aquí podemos definir el patrón de sombra de dos formas. En primer lugar, la forma simplificada, que sería cuando tenemos el edificio con la directriz paralela a nuestro edificio. Y tenemos que ir incluyendo esa serie de medidas para que sea un cálculo automático. En el caso de que no tengamos esta opción simplificada porque la directriz del edificio forme un ángulo, tenemos que definirlo con el ángulo azimut. Entonces, en el apartado inferior sería cuando el edificio que proyecta sombra está al mismo nivel de la rasante que nuestro edificio, y en el apartado superior cuando hay un elemento superior, por ejemplo, pues si estamos haciendo la rehabilitación de una vivienda, pues el tema de un voladito que proyecte una sombra sobre él.
¿vale? Simplemente eso. Y nada, veo que la mayoría de las preguntas están resueltas. Cualquier duda, de todas formas, si ha quedado alguna duda, no dudéis en mandarla a soporte técnico, que estarán encantados de atenderos. Y muchísimas gracias por este pequeño retraso que hemos tenido. Espero no haberos robado mucho tiempo y os esperamos en próximos seminarios, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros también, Fernando y Penélope. Gracias a vosotros. Así Hasta luego. que espero coincidir en próximos seminarios. Un saludo. Igualmente. Hasta luego.